Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir. Buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga en Ecuador. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy nos acompaña desde Estados Unidos nuestro hermano, el licenciado Leonardo Jaramillo, director de Educación Religiosa en la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas de la Arquidiócesis de Atlanta, coordinador de licenciatura, maestrías y diplomados de la Universidad Anáhuac en Atlanta y fundador de la Agencia de Peregrinaciones Católicas Magdala Way, con quien vamos a trabajar en el tema ¿de verdad Dios perdona todos tus pecados? El poder del bautismo. Tema, pues, de los numerales 976 a 978 del Catecismo de la Iglesia Católica. Damos bienvenida a nuestro hermano Leonardo. Leonardo, muy buenas tardes. Bienvenido a Un Pueblo que Camina. Buenas tardes, Juan. Es un honor nuevamente que me hayas invitado a compartir con ustedes estos 3 numerales que nos propone el catecismo en este día. Perfecto, gracias por esa predisposición de ayudarnos siempre en conducir, en continuar enriqueciendo este programa. Cuéntenos un poco, Leonardo, cómo están sus actividades que mencioné en la presentación en estos días. ¿Cómo les va? Bueno, nosotros nos vamos ya preparando para entrar en esta fiesta mayor que es la Semana Santa. Aquí con la comunidad migrante, nosotros en la Misión Católica de Nuestra Señora de las Américas intentamos que sea algo muy similar a lo que los migrantes viven o han vivido en sus pueblos. En la cultura norteamericana no se celebra de la misma manera, son un poco más parcos en sus celebraciones, no hay procesiones, no hay expresiones, digamos, en las calles. Nosotros intentamos con la comunidad migrante traerles lo más que se pueda parecido a lo que han vivido. Y es algo muy hermoso, ¿no? Que traen y que llama, ¿no?, a esa vivencia. Por ejemplo, el Via Crucis viviente es algo que llama mucho la atención. O la tradición de hacer los monumentos para acompañar a Jesús el Jueves Santo en la noche. Es algo también muy, muy hermoso que llama la atención de la comunidad. Así que, bueno, nos espera una semana muy ocupada aquí en nuestra partecita que el Señor nos ha encomendado en esta iglesia local. Perfecto. Una inquietud. Allá no se puede hacer procesiones públicas como aquí. Si tú tienes los permisos de la autoridad civil, se podría, pero digamos, no es lo que la comunidad, digamos, anglosajona está acostumbrada a hacer. Es una cultura que vive su fe de una manera mucho más silenciosa y evita mucho esta piedad popular, como son las expresiones de la fe en procesiones y no sé, como novenas, encuentros, vigilias.
cosas así. No, no es lo propio de la cultura anglosajona. Por tanto, cuando llega la comunidad migrante a tener estas expresiones de fe tan visibles, a un gran grupo le encantan, le gustan y se unen. A otro gran grupo todavía lo ven un poco lejano a su realidad y no es que lo rechacen, pero no les llama la atención, pues no han sido catequizados en torno a esa piedad popular. Pero nosotros hacemos el intento de mostrar quiénes somos, que los pueblos traen, viven y su manera de celebrar la fe, y sin duda alguna es un crecimiento tremendo para esta iglesia tan multicultural. Perfecto, muchas gracias. Hoy la iglesia conmemora a los santos mártires Prisco, Malco y Alejandro, los cuales durante la persecución bajo el emperador Valeriano vivían en una granja cerca de Cesarea, en Palestina, y sabiendo que en la ciudad se les ofrecían celestiales coronas de martirio, inflamados del ardor divino de la fe, espontáneamente se presentaron al juez y le reprocharon que se ensañase tanto con la sangre de los santos. Y él inmediatamente los entregó a las fieras para que los devorasen. Increíble. Esto en los años 260. La cita bíblica escogida para este programa está tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versos 22 al 23, que dice: al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. El tema que vamos a revisar hoy es: ¿de verdad Dios perdona todos tus pecados? El poder del bautismo, tomado de los numerales 976 a 978 del Catecismo. Por favor, Leonardo, ¿nos ayudas con una introducción a este tema? Es importante, querido Juan, que todos nuestros escuchas sepan en qué parte del catecismo estamos en estos momentos, ¿no? Ya el programa está muy adelantado, estamos ya tocando los números 976, 977 y 978. Es decir, estamos en la primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica que nos habla de la profesión de la fe. Estamos en la segunda sesión de esta, donde nos habla de la profesión de la fe cristiana. Muy específicamente en el capítulo 3 de esta segunda sesión, creo en el Espíritu Santo. Y dentro de uno de los artículos de este capítulo 3, en el artículo 10, tenemos creo en el perdón de los pecados. Es decir, dentro de toda esta estructura vamos bajando ya a los conceptos como más propios de lo que es esta presentación del credo que han estado haciendo todos los extraordinarios expositores que han estado antes que yo. Y nos ha ido el catecismo llevando hasta este momento. En verdad, Dios perdona todos los pecados. Es propio de un cristiano católico creer en que Dios le va a perdonar todo. El catecismo se va a desplayar en estos 3 números y un poco más para explicarnos qué es lo que esto significa y cuál es la gran esperanza que en el perdón de los pecados nos regala la fe católica. Gracias, Leonardo. Es increíble pensar que a veces repetimos el credo mecánicamente, pero para profundizarlo se necesitan más de 900 numerales. Increíble. ¿Y es, Juan? Nos vamos a una pausa para retornar y arrancamos con el primer numeral. Mi nombre es Patricio M. y soy un enfermo alcohólico. A la edad de 21 años llegué a mi casa bajo los efectos del alcohol luego de una tarde de bebetoria con mis amigos. Producto de eso, mi hijo, en su inocencia, salió a esconderse. En un accidente, cae en un tanque de agua
y muere ahogado en el mismo. Marcó mi vida, sufrí por 20 años producto de ese alcoholismo. Tú no lo hagas, no mates a lo que dices más querer. Amigos, nuevamente estamos con ustedes con su programa Diocesano, un pueblo que camina. Le recordamos a nuestra audiencia que nos acompaña el licenciado Leonardo Jaramillo, director de Educación Religiosa en la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas de la Arquidiócesis de Atlanta, en Estados Unidos. Además, coordinador de licenciatura, maestrías y diplomados de la Universidad Anáhuac en Atlanta y fundador de la Agencia de Peregrinaciones Católicas Magdala Way, con quien vamos a analizar el tema ¿de verdad Dios perdona todos tus pecados? El poder del bautismo. Entonces, el primer numeral es el 976, que dice así: el símbolo de los apóstoles vincula la fe en el perdón de los pecados a la fe en el Espíritu Santo, pero también a la fe en la Iglesia y en la comunión de los santos. Al dar el Espíritu Santo a sus apóstoles, Cristo resucitado les confirió su propio poder divino de perdonar los pecados. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. La segunda parte del catecismo tratará explícitamente del perdón de los pecados por el bautismo, el sacramento de la penitencia y los demás sacramentos, sobre todo la Eucaristía. Aquí basta con evocar brevemente, por tanto, algunos datos básicos, dice una aclaración. Por favor, Leonardo, comentarios y explicación de este numeral. Este es un número fascinante, Juan, centrado en el Evangelio de Juan 20, 22, 23, con este tremendo regalo de Jesús. Recibid el Espíritu Santo, el envío a perdonar pecados y sobre todo la garantía de que quedarán perdonados. No solamente los envió a perdonar, sino que les dijo, y a quien se lo perdone les quedarán perdonados, a que se los retengan quedarán retenidos. Vamos a recordar, queridos amigos, brevemente, que el catecismo está estructurado en 4 partes fundamentales. La primera parte, el credo, la profesión de la fe; la segunda parte, los sacramentos, la celebración del misterio cristiano; la tercera parte, los mandamientos, la vida en Cristo; y la cuarta parte, la oración, muy específicamente el Padre Nuestro, la oración en la vida cristiana. Este catecismo explicará el tema del perdón de los pecados más extensamente cuando estemos hablando de los sacramentos, más específicamente todavía en los numerales 1422 al 1498, que habla del sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Ahí el catecismo va a explayarse en este montón de números para regalarnos casi letra por letra lo que es el don, el regalo divino del sacramento de la reconciliación. Pero como en la narración del credo se recoge esta expresión que has leído, creo en el perdón de los pecados, es muy importante que hagamos un comentario introductorio en esta primera parte del catecismo. Y por eso es que se propone este número 976. El credo apostólico tiene 3 partes, ¿no? La primera parte es la referida a Dios Padre. Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. La segunda es la referida a Jesucristo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso.
Desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y la tercera parte es la referida al Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Esta tercera parte está ligada al Espíritu Santo porque se entienden como dones del Espíritu Santo. Juan 20, 19, 23. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengáis les quedarán retenidos. El Catecismo utiliza este precioso texto del Evangelio de San Juan para encuadrar este artículo 10 del perdón de los pecados en la parte del Espíritu Santo. Este es un pasaje que es una preparación de Pentecostés. Aquí también aparecen los apóstoles como hombres temblorosos, llenos de miedo, estando las puertas cerradas por miedo a los judíos, igual que pasó en Pentecostés. Y Jesús se presenta en medio de ellos para dar paz, haciendo presente que la paz es un don de Cristo en el Espíritu Santo. Cuando les mostró las llagas de las manos y el costado, las huellas de la pasión, les está diciendo: miren cuál es el precio de la paz. Cuando en la Eucaristía se dice: la paz sea con vosotros, necesitamos volver a caer en cuenta cuál es el precio de la paz que Cristo nos ofrece. Hemos sido reconciliados al precio de la sangre de Cristo. La muerte redentora de Cristo en la cruz es la fuente de nuestra paz. El mundo no estará en paz hasta que no encuentre a Jesucristo. Por eso lo que estamos viviendo hoy día en el mundo entero. Los cristianos no concebimos la paz no solamente como una estrategia política o la paz de una convivencia en base a acuerdos y negociaciones o de egoísmos consensuados. La paz de Cristo no es una estrategia política. Nace en el hombre profundamente arrepentido que es recreado por Cristo. El perdón de Cristo nos recrea. El perdón de Cristo nos hace nuevos. Por eso es que Jesús insiste: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la dejo como la da el mundo. La paz que da el mundo es compatible con el hombre viejo, el hombre lleno de pecados. La paz cristiana nace de un profundo arrepentimiento, de una profunda renovación, nace de una profunda reconciliación. Volviendo al momento en que Jesús aparece en medio de ellos, el don del Espíritu Santo se recibe en el soplido de Jesús. Génesis 2, 7. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices alientos de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Si el soplo de Dios creó al hombre, el soplo de Jesucristo recrea al hombre por el perdón de los pecados.
Hay un nacer en la creación y hay un renacer en la recreación de los sacramentos. Por esos sacramentos somos regenerados a una nueva vida. Y esto es una imagen muy hermosa. Y la iglesia incluso los ha recogido en algunos sacramentales, ¿no? Por ejemplo, en la misa crismal, que se celebra en algunos lugares el martes santo, en otros el jueves santo. El obispo es el que preside ese rito de consagración de los óleos. El obispo se acerca a los óleos y sopla la tinaja donde están los aceites mezclados con perfume, que serán luego los santos óleos. Sopla sobre ellos. Algunas personas, yo les he invitado, ¿no?, a que celebren su cumplebautismo. ¿Eh? Que no tengamos únicamente memoria de nuestro nacimiento carnal, sino que tengamos también en cuenta el día en que nacimos a la vida nueva sobrenatural, al día del bautismo. Santo Tomás de Aquino decía: los bienes de la gracia son infinitamente superiores a los bienes de la naturaleza. Es infinitamente superior el haber nacido a una nueva vida por el Espíritu Santo en el bautismo que el don natural de haber venido a este mundo. Y esto es muy interesante tenerlo presente, queridos amigos, como una pequeña introducción que nos hace el catecismo al perdón de los pecados partiendo del credo y que nos prepara para el siguiente número. Perfecto, muchas gracias. Nos vamos a una pausa para retornar con el siguiente numeral. Amigos, continuamos con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Les recordamos que estamos en la compañía del licenciado Leonardo Jaramillo, director de Educación Religiosa de la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas de la Arquidiócesis de Atlanta, en Estados Unidos. Además, es coordinador de licenciatura, maestrías y diplomados de la Universidad Anáhuac, en Atlanta mismo, y fundador de la Agencia de Peregrinaciones Católicas Magdala Way. El tema que estamos analizando es: ¿de verdad Dios perdona todos tus pecados? El poder del bautismo. Tema de los numerales o correspondiente a los numerales 976 a 978 del Catecismo de la Iglesia Católica. Les recordamos a nuestros amigos que si no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego puede dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Allí tenemos más de 270 videos con enseñanza del catecismo. Además, expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga, que hace posible este programa. El siguiente numeral, bajo el apartado Un solo bautismo para el perdón de los pecados, está el 977, que dice: nuestro Señor vinculó el perdón de los pecados a la fe y al bautismo. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El bautismo es el primero y principal sacramento del perdón de los pecados, porque nos une a Cristo a Cristo muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, a fin de que vivamos también una vida nueva. Por favor, Leonardo, comentarios y explicación de este numeral. Ahora el catecismo nos propone entrar en el primer apartado de este artículo 10. El catecismo aquí va a dedicar 4 números a este precioso tema, ¿no? Un solo bautismo para el perdón de los pecados. Quiere basarse en la carta a los Romanos 4, 22, 25, ¿no? Por eso le fue reputado como justicia. Y la Escritura no dice solamente por él que le fue reputado, sino también por nosotros, a quienes ha de ser imputada la fe,
a nosotros que creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, a Jesús, Señor nuestro, quien fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado por nuestra justificación. Se insiste, ¿no?, en que la muerte y la resurrección de Jesucristo tiene una finalidad, que es nuestra justificación, hacernos justos, hacernos santos. El bautismo es aplicarnos o reputarnos. Se nos concede a nosotros el mérito de Jesucristo, la muerte y resurrección redentora de Jesucristo. Se nos aplica a nosotros el mérito de Jesucristo. Romanos 6, 1, 4. ¿Qué diremos pues? ¿Qué debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Para explicar el bautismo se habla en términos de participar de la muerte de Jesucristo, para participar también de su vida. En el bautismo es enterrado el hombre viejo y renace de la pila bautismal un hombre nuevo. Es la imagen del paso del Mar Rojo, donde quedó sumergido el ejército del faraón, que simboliza el hombre viejo, y resurge de ese mismo mar el pueblo de Israel. Es en uno de los himnos litúrgicos de la liturgia pascual. Se hace referencia a este misterio de la muerte y resurrección de Cristo, que también es nuestra muerte al pecado y nuestro resucitar para la vida eterna. Y se nos invita a vivir una vida de resucitado. Dice, Cristo ha resucitado, resucitemos con él. Muerte y vida lucharon, y la muerte fue vencida. Es el grano que muere para el triunfo de la espiga. Cristo es nuestra esperanza, nuestra paz y nuestra vida. Vivamos vida nueva. El bautismo es nuestra Pascua. Cristo ha resucitado, resucitemos con él. Para nosotros, el bautismo es la Pascua de Jesús. Es por eso que la primitiva comunidad cristiana celebraba los bautismos en la noche pascual. Incluso como lo hacemos hoy día, la Iglesia sigue practicando esta preciosa tradición y recomendando en la medida en que sea posible el celebrar los bautismos en la noche pascual, simbolizando en ello que es nuestro paso de la muerte a la vida, el don del perdón de los pecados. Jesús lo vinculó en primer lugar al sacramento del bautismo. Nos vamos a una pausa para continuar con el siguiente numeral. Mi nombre es Alex A. Por andar en el consumo del alcohol terminé en una cama del hospital ya que por mi inconsciencia me contagié de COVID, a lo cual las dolencias fueron demasiado fuertes en mi cuerpo y tuve que pedir auxilio. Mi manera de beber me llevó a eso. El día de hoy yo le pediría a la comunidad en sí de que se dé cuenta de que andar bebiendo en una calle no es seguro de nada. Amigos, continuamos con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña pues desde Estados Unidos, específicamente desde Atlanta, el licenciado Leonardo Jaramillo, director de Educación Religiosa en la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas de la Arquidiócesis de Atlanta, coordinador de licenciatura, maestrías y diplomados de la Universidad Anahuac en Atlanta, fundador de la Agencia de Peregrinaciones Católicas Magdala Way. El tema que estamos analizando es, ¿de verdad Dios perdona todos tus pecados? El poder del bautismo. Tema, pues,
que sale de los numerales 976 a 978 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego pueden dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Allí tenemos más de 270 videos con enseñanza del catecismo. El siguiente numeral, el 978, dice: en el momento en que hacemos nuestra primera profesión de fe, al recibir el santo bautismo que nos purifica, es tan pleno y tan completo el perdón que recibimos, que no nos queda absolutamente nada por borrar, sea de la culpa original, sea de cualquier otra cometida u omitida por nuestra propia voluntad, ni ninguna pena que sufrir para expiarlas. Sin embargo, la gracia del bautismo no libra a la persona de las debilidades de la naturaleza. Al contrario, todavía nosotros tenemos que combatir los movimientos de la concupiscencia que no cesan de llevarnos al mal. Qué hermoso numeral. Adelante, Leonardo, con tu explicación y tus comentarios. En este precioso número se nos remarca que el sacramento por excelencia para el perdón de los pecados es el bautismo. Este sacramento nos recrea, nos hace hombres nuevos. Hasta tal punto es así que es tan completo y tan pleno el perdón de los pecados que no nos queda absolutamente nada por borrar, dice el catecismo. Sea de la falta original, del pecado original, o sea de las faltas cometidas por nuestra voluntad, ni ninguna pena que sufrir para expiarlas. Y es muy bueno recordar esto, queridos amigos. Generalmente somos testigos de los bautismos de los niños recién nacidos, que actúa sobre el pecado original de ellos, pero no actúa sobre el perdón de las faltas personales que todavía ese niño no ha cometido. Perdón cuando es un adulto el que recibe el bautismo, ese perdón que recibe, lo recibe sobre todos los pecados que haya podido cometer. Incluso está purificado de las penas necesarias para expiar sus pecados. Queda plenamente purificado ante Dios. Tal es así que si esa persona muriera en el mismo momento de haber sido bautizada, iría al cielo como santo. Eso es lo que la teología distingue entre la culpa y la pena. La culpa es lo que se perdona en el sacramento de la confesión, porque es la ofensa a Dios que queda plenamente perdonada. La pena, que son las heridas que el pecado deja en nosotros y que deben ser purificadas, en este número 978 se nos hace la distinción cuando dice: sin embargo, la gracia del bautismo no libra de la pena de todas las debilidades de la naturaleza. Al contrario, todavía nosotros tenemos que combatir los movimientos de la concupiscencia que no cesan de llevarnos al mal. El bautismo nos limpia, pero no nos libra de las tendencias de la naturaleza humana a la concupiscencia. Esa es natural. Eso lo vemos claramente en nuestra tendencia al egoísmo, al orgullo, a la ira. Es una tendencia natural que no es pecado en sí, pero sí que nos puede conducir al pecado. Eso es lo que llamamos concupiscencia. En definitiva, el bautismo va a tener las mismas tendencias, el bautizado, perdón, va a tener las mismas tendencias a la pereza,
que el no bautizado, al egoísmo que el no bautizado. Pero lo que sí va a tener es esa inhabitación del Espíritu Santo, esa gran ayuda sobrenatural de haber sido regenerado en Cristo y de no complicar esa tendencia natural con los pecados personales. Ese es un regalo. Una cosa es que tengamos una tendencia natural al desorden, a la concupiscencia, y otra cosa es que compliquemos esa tendencia personal con una complicidad nuestra con nuestros pecados personales. En la pila bautismal tiene lugar esa teofanía, aquella manifestación del río Jordán, cuando el Espíritu Santo se hizo presente y el Padre dijo, este es mi Hijo amado, de una manera oculta. Y ese renacer de las aguas del bautismo es imagen del Hijo único del Padre, del que ha resucitado del sepulcro. Excelente. Gracias. Amigos, estamos llegando a la parte final de su programa, Diocesano, un pueblo que camina. Nuestro invitado de hoy, licenciado Leonardo Jaramillo, nos ha explicado con mucho detalle estos tres numerales. Le agradecemos mucho, Leonardo, de parte de este programa, pero es importante también llevar nuestro saludo a toda esa audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio La Tacunga, a través del canal de Facebook de Radio La Tacunga, a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos y a través de las múltiples plataformas donde se reproducen estos videos. Gracias a todos ellos, un abrazo virtual. Gracias a la Arquidiócesis de Atlanta, que siempre nos ayuda. Leonardo está predispuesto a enriquecer este programa con sus conocimientos y experiencia. Un saludo también especial a sacerdotes, religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios y ministerios de la Iglesia. Nuevamente reitero mi agradecimiento, Leonardo, por esa predisposición. No queremos despedirnos sin antes escuchar su mensaje final, por favor. A las puertas de la Semana Santa, creo que es esta invitación importantísima de ir en busca del sacramento de la reconciliación. Que no vaya a llegar el domingo de resurrección sin que un cristiano católico esté confesado. Que no llegue el domingo de resurrección sin haber tenido la oportunidad de pasar por el confesionario a escuchar la garantía de que mi pecado ha sido perdonado. Que no llegue el domingo de resurrección sin que hayamos hecho nuestro apostolado de que no se quede nadie sin recibir el sacramento del bautismo, de ser verdaderos apóstoles del bautismo, llevarlos a ese momento de la resurrección de Cristo a que reciban el bautismo, niños, adolescentes, adultos. Qué gran tarea la que nos pone el catecismo de ser estos evangelizadores del sacramento del bautismo y unos buenos invitadores a acercarnos al sacramento de la reconciliación. Gracias, muchas gracias, Leonardo. Amigos y amigas, estamos finalizando nuestro programa, terminamos esta transmisión y nos volveremos a ver el próximo sábado con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues, a prepararnos, a confesarnos y a recibir, pues, esa garantía de que nuestro pecado está perdonado. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias, Leonardo. Muchísimas gracias, Juan. Nos veremos a la próxima. Gracias. Feliz Pascua de Resurrección. Igualmente.
Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.